buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros cada vez te cuentan menos, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos para que estés muy bien informado y para que sepas de qué se trata la realidad que estamos viviendo en esta República Argentina. En la semana en que, como decía nuestra portada, llega la jefa, llega la verdadera ministra de Economía de la República Argentina, llega Christine Lagarde a monitorear que se ponga en marcha ya el plan del Fondo Monetario Internacional. Por eso, esta noche vas a enterarte con lujo de detalle, para que sepas, es doloroso, pero hay que saberlo, de qué se trata la letra chica del ajustazo que el gobierno de Macri nos promete y va a ser realidad a partir de este momento y por los próximos meses. Por eso nos podés acompañar esta noche con el hashtag Plan FMI. Es la única aspiración que tiene en concreto el gobierno de Mauricio Macri, mientras intentan volver con un relato de indicar que la tormenta nos pegó fuerte, que la tormenta pasó. Lo peor, lamentablemente, estamos en esto. Todos estamos aquí en la República Argentina, vivimos, aspiramos a que las cosas salgan bien, pero no los podemos engañar, como hacen otros diariamente. Tenemos que advertirles, porque acuérdese que mientras por enero del 2016 la mayoría de los medios les planteaban un mar de rosas para los argentinos y nosotros en soledad les veníamos anticipando lo que el gobierno de Macri quería hacer, éramos muy pocos los que los contábamos, mientras muchos se subían a la marea rosa de la Argentina, que se estrelló contra la realidad. No era nada de marea rosa, era una de las mareas más oscuras en la historia reciente de nuestro país, que lamentablemente hoy está pegando dura sobre esta realidad. Por eso te vamos a contar con lujos de detalle la letra chica del acuerdo que se conoció el viernes a última hora, que Fernando Alonso algo te estuvo anticipando, pero que ya con el fin de semana que pasó uno lo pudo ir a asimilar. Pero además, fíjese lo perverso de esta situación, que mientras el fondo le concede a la Argentina este plan de salvataje, llega Christine Lagarde para con Macri ajustar los detalles. ¿Dónde van a ser los ajustes que pide? El propio fondo está advirtiendo que de los países emergentes, la Argentina va a ser el más tocado, el que menos va a crecer. A ver si nos entendemos. El propio fondo al que el gobierno de Mauricio Macri ha acudido como el último salvataje, ahora dicen, se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de Argentina, que responden a la constricción de las condiciones financieras y el ajuste necesario de las políticas. Fíjese, en este párrafo de 6 líneas, lo perverso del mensaje del Fondo Monetario Internacional. Se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de Argentina, que responden a la constricción de las condiciones financieras y el ajuste necesario de las políticas. Lo dice el fondo. ¿Esto qué significa en criollo? Fernando Alonso, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, lo que se viene planteando, ¿no? Todo el ajuste que va a tener que realizar la Argentina en este segundo semestre va a impactar sobre la tasa de crecimiento,
que ya el fondo dice como muy optimista 0,4%, pero todos los economistas están estimando de que va a ser 0 o incluso una recesión. Recién estaba repasando, ahí el Morgan Stanley está dando 3 trimestres de recesión. Bloomberg está diciendo que la moneda argentina es la más débil entre todos los mercados emergentes y la que más va a sufrir la devaluación en lo que resta del año, producto de, en este caso, dice, el contexto internacional. Por un lado, por el otro, se espera un segundo semestre muy, muy duro. Claro, y en este marco estamos viendo cómo durante el fin de semana o incluso los titulares de algunos diarios, en la propia interna y en la propia dinámica de Cambiemos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, están haciendo malabares para evitar que el ajuste que el gobierno está haciendo les pegue de lleno a las gestiones de la provincia y de la ciudad en lo que va a significar el año electoral. Para que usted tenga una idea, mire, esta es la cifra que uno se la tiene que meter en la cabeza. Es difícil, porque claro, no es habitual, pero esta es la cifra del ajuste que el propio gobierno ha elevado. En un primer momento, lo hablábamos hace un mes atrás, pronosticaban 200.000 millones de pesos de ajuste, pero con la carta de intención del viernes lo han subido al ajuste que tiene que hacer el gobierno en 300.000 millones de pesos. Es durísimo, pero hay que decirlo. Nos van a ajustar, nos van a obligar cada vez más a ajustarnos los cinturones y a tener bolsillos cada vez más flacos en la Argentina. Y en la provincia, esto también va a impactar. En la provincia de Buenos Aires va a impactar, se cree, en una cifra alta también, 50.000 millones de pesos, que va a significar menos obra pública para la provincia de Buenos Aires, menos posibilidades de desarrollo en la provincia y con los servicios básicos, obviamente también allí al límite. Por eso es que dentro de Cambiemos se ha producido todo esta polémica, este fuerte debate. La semana pasada lo veíamos como el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, era el primer gobernador radical en salir a hacer severas críticas al modelo económico que ellos mismos, los radicales, han estado acompañando. Y ahora se suman María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta a tratar de poner límites a lo que va a significar un ajuste durísimo, ¿no? Gustavo, sí. Esos 50.000 millones tienen que ver con menores giros que le va a girar la nación y con la transferencia de los servicios, especialmente de los subsidios a la energía y al transporte, que en el acuerdo figura que se tienen que hacer cargo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Así claro, que... porque ahí está toda la discusión de qué se hace cargo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Si de el costo de las tarifas y del transporte o, por ejemplo, de AISA y de otras empresas de servicio como pueden ser las eléctricas, ¿no? Exacto. Y en los 300.000 millones, esos 100.000 millones extra, tienen que ver con la decisión del gobierno de no mantener las retenciones a la soja. El gobierno, el acuerdo con el fondo dice que tiene que mantenerla en 25.5. El presidente eligió hacer un ajuste extra para cumplir la promesa al campo. Al resto de los argentinos no la cumple, pero al campo le va a cumplir la promesa. Claro, ahora eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble, porque el gobierno pide ajuste a todos. Hay familias que no dan más, hay cifras, ¿no? Ahora vamos a ver cifras de la pobreza nuevamente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Ahora, eso sí, el campo son los intocables. Y uno se pregunta, ¿qué tienen? ¿La coronita para ser intocables? ¿Por qué no hacen el esfuerzo solidario que el gobierno le está pidiendo a la mayoría de los argentinos? La doble vara de Cambiemos también se aplica en el ajuste económico, ¿no? Y pensá que vos estás hablando del campo, ni siquiera es el conjunto del campo. Es a los productores ojeros los que se benefician con la renta extraordinaria claro, que está generando la devaluación del peso. Pensá que este mismo campo que vendía la soja
con un peso o con un dólar a 20 pesos, ahora lo está vendiendo con un dólar a 28 pesos. Está obteniendo una ganancia extraordinaria y lo que se le pide es que se comparta, porque el conjunto de la sociedad va a pagar los costos de la devaluación con la inflación que genera y no va a percibir los beneficios que genera esta devaluación. Y además hay quejas de países como Italia, como China, que la Argentina como Estado tiene firmados convenios para muchas obras públicas que van a quedar sin ejecutarse y que van a poner en peligro las relaciones porque, a ver, sobre todo China, cuando firma un acuerdo es para que lo cumplan, no para que te digan, y no, mire, ahora tengo que ajustar, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay roces a nivel internacional por el ajuste que se viene. Está el caso de las represas del sur que estaban pactadas con China, pero el último es la de Chihuido, la represa que se iba a construir en Neuquén y que el gobierno decidió no hacer cuando ya estaba todo listo para firmar. Incluso los alemanes que se iban a hacer cargo del financiamiento de la obra llegaron con los planes para el financiamiento de 1.800 millones de dólares que les correspondía. Argentina tenía que poner otros 300 millones y en lugar de firmar llegaron a Casa Rosada y le dijeron no, la damos de baja. Hay unas declaraciones muy duras del vicegobernador de Neuquén por la caída de esta represa que era para ellos muy importante, no solo por la generación de mano de obra durante la construcción, sino por lo que representa tener la represa, ¿no? Bien, y también aquí durante el fin de semana hubo una advertencia del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción sobre la obra pública que se va a paralizar en la Argentina. El gobierno rechazó también durante esta semana la puesta en marcha de una obra pública importante, una obra que venía además con financiamiento alemán, de un seguro, de un sistema de seguros alemán, bueno, es un sistema de seguros hasta ahora vedado para la Argentina, que es la represa Chihuidos. La represa Chihuidos en Neuquén, una inversión de 2.200 millones de dólares. Lo que dijeron los empresarios involucrados es que tras una reunión con el gobierno le dijo que no podía garantizar los avales y que por eso por ahora no se iba a hacer la obra. ¿Está en condiciones la Argentina de rechazar una inversión de 2.200 millones de dólares alemana? Lo que nos dijo el gobierno es que en el marco del ajuste presupuestario no hay posibilidades de endeudar al gobierno, al Estado nacional en esa cifra, más allá de que obviamente es un crédito a largo plazo. Y en el marco de este ajuste importante, como mencionábamos antes, el gobierno dice que no solo Chihuidos, también usted sabrá que las centrales atómicas chinas, que eran 2 centrales de 6.000 millones de dólares cada uno, también financiadas a largo plazo, fueron dadas de baja en el marco de este ajuste. Pero la realidad es que hoy, Alejandro, lo que manda claramente es el ajuste, y en el marco del ajuste, estas centrales hoy no se pueden hacer. Lo que manda es el ajuste, dice el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que recordemos semanas atrás se había reunido con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, con autoridades del gobierno para hablar en carne cruda, como se dice habitualmente, que la paralización de obras públicas iba a hacer caer nuevamente a un factor de crecimiento de la economía de un país como es la construcción y que bueno, eso iba a impactar negativamente. Pero vamos a recordar lo que decíamos recién, en este marco de la carta de intención, ¿qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional a la Argentina? ¿Para qué viene Christine Lagarde esta semana? Para con Macri terminar de decir, bueno, acá ajustamos, esto sí, esto no, aquí es así. Es bastante bochornoso que venga la directora jefa del Fondo Monetario Internacional a un gobierno elegido por el pueblo democráticamente que le vengan a marcar las pautas del ajuste. Pero así es la realidad. Vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Esta noche va a estar nuevamente con nosotros Miguel Fernández Pastor. Lo viene denunciando, hasta lloró acá hace 20 días atrás en el marco de la desesperación que le daba casi denunciarlo, decirle que era mentira, mentira, mentira.
ahora lo pide el fondo. Van por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Acelerar la quita de subsidios energéticos y de transporte. Congelar ingresos de empleados al Estado y limitar la suba nominal de los salarios. Quieren que paritarias en el sector público con techo. Se terminaron las paritarias libres. Habrá que ver cómo hacen los dirigentes gremiales muy cercanos a este gobierno, sobre todo referentes de UPCN, que acordaban, que iban acordando para acordar una pauta de 8% para el 2019, cuando el pronóstico de la inflación está muy por superior. ¿Cuánto es el...? 19 acordaron con el Fondo Monetario para el próximo año, 19% de inflación, este año va a cerrar en 32, 35, ya se está hablando, así que van a quedar muy atrasados los salarios estatales. Bueno, habrá que ver los dirigentes gremiales de UPCN, que son muy diligentes para acordar con el gobierno, cómo hacen para defender a los laburantes del Estado, cuando el gobierno ya, y el fondo le están diciendo, olvídense de las paritarias libres. Olvídense de las paritarias libres. ¿Qué más? Bueno, estos son los tres puntos principales, ¿no? Pero venimos comentando justamente que el ajuste también básicamente va a pasar por la obra pública y va a pasar también por muchas cuestiones atinentes a la salud y a la educación. Ahí, antes de ir a esto, hay un punto importante que tal vez nos olvidamos de poner, que es otra vez el recorte al presupuesto universitario. Es otra de las cajas por la que va el gobierno de Macri. Otra vez se vuelve a ajustar sobre el presupuesto educativo y sobre todo con el presupuesto universitario. Atención a este tema, ¿eh? Atención por dónde va a pasar el ajuste. Pero fíjese también cómo el propio fondo no confía en que el gobierno de Macri pueda hacer el ajuste. Entonces en la carta de intención pone, hay una preocupación vinculada a la habilidad que pueda tener el gobierno para construir apoyo a las medidas que deben pasar por el Congreso. Preocupación vinculada a la habilidad, dice, esto es la negociación política. Usted sabe que ahí hay todo un debate muy fuerte dentro de Cambiemos, que por un lado está Macri y Elisa Carrió, que dicen, con el peronismo no queremos saber nada. Hay que detonar el peronismo. No queremos saber nada con el peronismo, vamos nosotros. Y hay otro sector de algunos sectores políticos de Cambiemos que dicen, no, hay que tratar de dialogar con un sector del peronismo, lo quieren hacer copartícipes del ajuste. Aquel sector del peronismo que venía negociando con el gobierno. Habrá que ver, porque no creo que hoy por hoy, de cara al 2019, haya muchos peronistas que se quieran suicidar embarcándose en un ajuste que manda el Fondo Monetario Internacional. Y que acá lo dice, esto es lo que dice el fondo. Y además les pide construir consenso social en torno a este programa. Va a ser a la vez crítico y desafiante, dada la difícil historia FMI Argentina. Esto es lo que dice el propio fondo. El propio fondo lo está advirtiendo. Pero bueno, el fondo hoy lamentablemente sigue siendo noticia en otros países del mundo. Pedro Brigger, buenas noches. Esto es así, efectivamente, Gustavo. A ver, primero hay que señalar que cuando uno ve retrospectivamente las proyecciones del fondo, encuentra muchísimos errores y las críticas después porque se equivocaron en su pronóstico. A principios de este año, en Davos, decían que había mucha confianza en el crecimiento global. Hoy, uno de sus economistas jefes habla de incertidumbre, alerta de tormenta y crecimiento inferior al que ellos mismos pronosticaban. Interesante que este economista jefe que dice lo de la incertidumbre se llama Mauri Obstfeld. Obstfeld en alemán, si uno lo traduce, es campo de fruta. O sea, están vendiendo fruta, para decirlo fácilmente. Lo dice el mismo economista jefe. Está vendiendo fruta, eso se dedica, campo de fruta. Se llama su apellido. ¿Qué se le va a hacer? Economista jefe... Acá dirían que venden humo algunos, ¿no? Venden humo. Ligado al fútbol. Economista jefe
que te diría que está ganando un salario superior a los $12.000 por mes. Esto es más de 320.000 pesos por mes. Es lo que promedio gana un economista. Economista jefe gana bastante más. Nuestra querida jefa, como decís vos, Lagarde, que va a llegar en unos días, gana por mes, pasado a pesos argentinos, más de 1 millón de pesos por mes. No, ¿en sí, serio? Sí, más de 1 millón de pesos por mes, cerca de $40.000 por mes. A los pueblos y ellos se llevan estos sueldos obscenos realmente. Con un detalle. No pagan impuestos, ni en su territorio de origen, ni en Estados Unidos cuando van ahí. En ninguno de los dos lugares pagan impuestos. Estos son los que después dicen que hay que ajustar. Con razón quiere buscar la reelección en junio, ¿no? Christine Lagarde, que va por la reelección en junio, ¿no? Ahora, fíjate lo que... sueldo. Fíjate, recién veíamos imágenes de Haití. Ayer renunció el primer ministro, el presidente se mantuvo, pero renunció el primer ministro, por lo que le anunciábamos. El aumento de los combustibles. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que hay que quitar los subsidios. El viernes, mientras acá discutíamos lo que pasaba en la Argentina, un comunicado del fondo en Twitter decía que, escuchen bien esto, porque es increíble, respecto de Egipto, los precios, lo tengo que leer porque si no usted no lo va a poder creer, los precios derivados de los combustibles en Egipto son de los más bajos del mundo y beneficia más a los ricos que a los pobres. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No es al revés? ¿No es que los subsidios benefician a los más pobres y especialmente en el transporte para poder ir a trabajar, al hospital, a la escuela? Un bajo nivel del precio del transporte público les permite viajar más. Bueno, esto yo nunca lo escuché, no sé si Alonso alguna vez lo había escuchado, pero oficial, lo pueden encontrar en un tuit del Fondo Monetario Internacional respecto de Egipto. Los precios más bajos del mundo benefician a los más ricos en Egipto, que por lo general no toman ni el subte ni el transporte público. Esto es insólito. Y estos son los que después vienen y dicen, hay que quitar los subsidios, rebajar los salarios, como bien señalaban ustedes, desde el viernes, y acá el vendedor de frutas, el señor Opsfeld, que debe tener muchos títulos y muchos doctorados, dice que hay mucha incertidumbre. Bueno, muy bien, Pedro, muy bien. Hay que tener en cuenta lo que va pasando en otras partes del mundo, los sueldos obscenos que cobran, cómo tratan de esquilmar permanentemente a otros países. Y las proyecciones erróneas, ¿no? Las proyecciones erróneas, en 2015 se equivocaron, 2017 se equivocaron. Vale la pena analizar eso. Totalmente. El FMI jamás acertó una crisis, no acertó el tequila, no acertó el vodka, no acertó la del 2008. Pero entonces, nunca fue capaz de no aceptó la crisis. No aceptó ¿por qué le decimos que vengan? ¿No? Bueno, si se equivocan a menudo. Nosotros no le dijimos. Bueno, no nosotros. Pero además recetan lo mismo en todos los lugares. Es como un médico que recetara a un enfermo terminal de cáncer una aspirina, a alguien que le amputan un brazo una aspirina y a alguien que tiene un dolor de cabeza una aspirina. A los tres le recitan lo mismo. Sí. Quita de subsidios, ajuste fiscal. Tienen un programita. Ese es el programa del fondo. Ahora, van distribuyéndolo. Vos mismo comentabas lo que fue Grecia y lo que ha pasado en Grecia. Entonces, ¿de qué fondo nuevo hablan? Es una risa, es tomarnos por tontos, por no decir otra palabra más fuerte, pero que suena tal vez más lindo, cuando te dicen, no, este es el fondo bueno, el que viene a la Argentina, el que nos va a beneficiar, el que habla de las bondades sociales. Por favor, somos grandes ya. Gustavo, vos estás haciendo hincapié en la venta del FGS, pero además de eso, hay un punto en el acuerdo que dice que el gobierno va a presentar un nuevo proyecto de reforma previsional que va a buscar que sea un haber sostenible y justo. ¿Sabés qué significa esto, no? Un haber universal muy bajo y el resto capitalización. Total. Sostenible y justo. Ahora lo vamos a hablar con Miguel Fernández Pastor. Bueno, como lo decíamos, como comienza esto y ya se ha dado a nivel interno mucho y se está dando mucho de polémica y muchos radicales que quieren ya totalmente desmarcarse del actual gobierno. El próximo 9 de agosto en la provincia de Buenos Aires, pero en otros distritos, va a comenzar a surgir un nuevo movimiento crítico del radicalismo hacia Cambiemos. En la provincia de Buenos Aires lo va a encabezar, entre otros, Ricardo Alfonsín, que esta mañana en Radio 10 lo anticipaba de esta forma.
amigos se manifestaron muy ofendidos por el bullying que hizo Elisa Carrió, porque eso no es un chiste, ¿no? No, obvio. Es una burla. No, Que no tiene nada además que ver con la realidad, porque todo el mundo sabe que las cosas no son así. El partido es un conjunto de ideas, no es una maquinaria electoral, y la verdad que durante estos últimos 2 años se ha agraviado mucho en términos de ideas al partido, ¿no? Y me preocupa que la sociedad sepa que no todo el radicalismo piensa así. A mí me preocupa que cuando un obrero, una persona de la clase media, un docente, una enfermera, un médico de los hospitales públicos, o la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano comerciante, vea al radicalismo, vea a un compañero de ruta, no una institución que un día dice una cosa y a los 2 años dice otra. Cambiemos no gobierna, gobierna el PRO, por supuesto mucho menos gobierna la Unión Cívica Radical. Lo que yo quiero es, ya que se tomó esa decisión en el año 2015, es que se aproveche la presencia de la Unión Cívica Radical para evitar que el gobierno cometa más errores. Bueno, así va surgiendo entonces dentro del radicalismo una nueva conformación crítica hacia la postura de los gerentes del radicalismo, de los gobernadores que acompañan, del bloque, por ejemplo, de diputados radicales, que acompañan sin chistar, pero sin tener participación, la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Pasamos a otro tema que tiene que ver con algo que venimos realmente tratando todos los días acá, que hoy vamos a tener un nuevo testimonio revelador. Los aportantes que no fueron aportantes a la campaña de Graciela Ocaña y de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Sigue sin hablar Ocaña, ¿eh? Sobre este tema, Ocaña, que fue la abanderada de la transparencia, otras de las fiscales de la República, sigue sin hablar, cuando los testimonios cada día son más importantes. El viernes tuvimos acá el de Magnasco, un testimonio sumamente revelador sobre cómo era el modus operandi para financiar la campaña del 2015 y el 2017. Ahora, fíjese hoy, el intendente de Cambiemos de la ciudad de Mar del Plata no es un intendente menor, es un intendente de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Carlos Arroyo salió a despegarse de los aportes truchos de la campaña de Cambiemos. En las últimas horas ha sido expuesta una investigación periodística donde se habla de aportantes truchos en la campaña electoral, ya sea en la de 2015 como en la de 2017, dentro del espacio Cambiemos. ¿Usted figura en una lista de que habría aportado algún dinero a la campaña electoral? ¿Esto es así? Bueno, mire, yo ignoro el origen de esa lista. La verdad que yo he trabajado durante años en política y sinceramente, sí, a través de los 20 o 30 años que luché en política, debo haber gastado mucho, ¿no es cierto?, de a poco, pero no en esta campaña. Yo no aporté a nadie nada, en definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué. Se trata de una lista donde también figura el concejal Guillermo Arroyo, bueno, Sáenz Saralegui, entre muchos otros funcionarios. En diálogo con Residencia, Sofía Badía desmintió su propio aporte y el de alguno de otros integrantes de esta lista. Usted entonces refuta que haya aportado ese dinero a la campaña 2015-2017. Claro, no, nosotros no hicimos ningún aporte así en suma de dinero. Lo que ocurre es que usted en una campaña política se mueve de un lado a otro y tiene que cargar combustible en el auto para ir a hablar a algún lado, en un auto particular, o compra una ficha y lo tiene que pagar, o sea, lleva mucho tiempo. Nosotros yo hice 20 años de política. Ahora, en esta campaña yo no aporté un centavo a nadie. Nada más que pagué los alquileres, los locales que tenía, eso sí. Pero eso es un tema normal, pagar la luz, qué sé yo. Son los gastos que hace cualquier político. Pero lo hacemos de nuestro bolsillo y no hubo aportes a ningún partido, esto le quiero decir. Bueno, esa es la palabra, ahí lo veía usted, es el intendente de la ciudad de Mar del Plata, una de las ciudades más importantes, Carlos Arroyo, que también se desvincula. Es un escándalo que crece. Ahora, para escándalos dentro del gobierno, del PRO,
fíjese, lo venimos hablando aquí hace mucho tiempo también con Darío Villarruel, lo que pasa en la Oficina Anticorrupción, una oficina que no controla al gobierno, que hace la vista gorda a muchas de las cosas que se denuncian. Pero durante el fin de semana nuestro colega Sebastián Lacunza denunció que Laura Alonso contrató a una consultora amiga, esto es insólito, Darío, ¿no? En la Oficina Anticorrupción, denuncias de corrupción, ¿no? Exactamente. Buenas noches, Gustavo. Tiene que ver con algo que se supone que la Oficina Anticorrupción, por la transparencia, tendría que tener en claro. Bueno, Laura Alonso hizo un contrato de 1 millón de pesos por 1 año y un poquito más, con una consultora que se llama Consuasor, cuyos propietarios son Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice. ¿Cuál era el rol de esa consultora? Estrategia comunicacional, comunicación de prensa y manejo de redes. ¿Les suena? Manejo de redes sociales. ¿Habrá algún troll por ahí suelto? Habrá que verlo. Pero más allá de lo que hacen, ahí vos lo podés ver, Gato, tranquilamente, sí. El monto que teóricamente se pagó, el tema es que se negó a haber contratado a esta empresa y después se la blanqueó al requerirles los pasos correspondientes para ver cómo se llegara a este contrato que ahora le vas a contar a la gente. Claro. Bueno, realmente, digo, uno, ¿para qué quiere la Oficina Anticorrupción todo este manejo, no? Es que la contratación terminó siendo a nombre de las personas en vez de al nombre de la empresa. Claro. Cuestión de que no aparezcan en los registros, es decir, una forma de disimular la contratación porque nadie iba a buscar el nombre de las personas, todos fueron a buscar el nombre de la empresa. Mirá vos, fue una doble estafa porque además de la contratación, lo que buscó es esconder esa contratación en los registros de la auditoría. Además no era nueva porque ya había trabajado esta consultora en el bloque del PRO. Se lo nombra a Federico Pinedo como quien aparentemente tenía contacto con esta empresa, que obviamente se dedica a esta actividad y está muy bien que lo haga. El tema es la maniobra que hace la Oficina Anticorrupción vía Laura Alonso, que lo llamativo es la que habla de la transparencia de la República. A lo mejor, si no hablas del tema, descubrimos esto y decimos, bueno, nunca hablaste de la transparencia, no sos transparente. Pero al hablar de la transparencia y que se descubran estas cosas, que para muestra basta un botón, se dice, o decía mi abuela. ¿Qué más habrá en la Oficina Anticorrupción que no sabemos y que la reina de la transparencia debe ocultar, no? Sí, y aparte, ligado a este tema de la doble vara permanente también, no nos debemos olvidar un tema ya de la justicia, Darío, que fue, lo comentamos rápidamente el viernes, pero es importante que lo profundices vos hoy, la decisión de la Cámara de Apelaciones Nacional que le suspendió, mejor dicho, ¿cómo se dice? Revocó. Le revocó la prisión preventiva a Aida Ayala, ¿no? En realidad esto había llegado a la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, la Sala Cuarta, porque en primera instancia le dictaron la prisión preventiva. Pero la Cámara la favoreció, la Cámara de allí de la provincia de Chaco, la favoreció con la exhibición de prisión. Esto fue apelado por el fiscal y el viernes a última hora, último día de actividad judicial, porque ahora estamos en feria, ¿qué dispuso la Sala 4? Que no se debe hacer lugar la exhibición de prisión, que esto debe volver atrás y que las personas acusadas deben seguir detenidas. Hay 14 personas acusadas y varias detenidas, y entre ellas hay Aida Ayala, tiene que ser sometida al proceso de desafuero. Hace más de 3 meses que esto está estancado, se lo hemos contado aquí muchas veces en Minuto 1. Recordemos que cuando fue para Julio Devido, por un pedido de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadío, el trámite tardó menos de 1 semana, fue trámite express y rápidamente se llevó a las sesiones y se le desaforó. Ahora idas y vueltas con Ayala, que de Cambiemos, y que los delitos son mucho más graves que lo que tiene Julio Devido. Mire, le cuento, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública. Delitos no escarcelables, habrá que ver, ahora la pelota, otra vez, la justicia se la manda al Poder Legislativo. Un dato, uno de los diputados del PRO dijo, mire, no lo analizamos porque a nosotros el fallo de la justicia no nos cerraba. ¿Y si le cerraba el fallo respecto a Julio Devido? Que el tema de la distinta vara, ¿no? Ni siquiera tenía un procesamiento cuando le pidieron el desafuero, ¿no? No había sido ni siquiera
instado a prestar declaración indagatoria en la causa de Luis Rodríguez. Pero bueno, la doble vara, lo que nosotros queremos mostrarle, no es que uno sea culpable y otro inocente. Ambos gozan de la presunción de inocencia, pero a ustedes, los medios, les muestran que uno es malo y otro es bueno. En realidad, los dos gozan de la presunción de inocencia. Lo que pasa que se carga tinta sobre funcionarios del gobierno anterior y se bendice de alguna manera a esta gente con agua bendita, cuando en realidad la justicia está avanzando y se supone que Ayala no hay otro camino que el desafuero. Totalmente. Bueno, muy bien, gracias Darío. Comentábamos hace poco que debido a la baja, la caída en la imagen del gobierno de Mauricio Macri, del propio Macri, y de cómo la crisis económica estaba impactando en distintos sectores sociales, las tarifas, el tarifazo impagable, como en uno de los últimos, yo le había contado acá, que algunos candidatos, algunos dirigentes del PRO, en forma sincera te decían, ¿sabés qué pasa? Las veces que hemos salido ahora, las últimas veces, la gente nos recibía con la boleta de luz, nos recibía cuando íbamos a timbrear. El PRO decidió parar con los timbreos, porque claro, les cuesta a los gobernantes de Cambiemos aceptar la realidad. Prefieren vender un mar de rosas que no existe. Entonces ahora han inaugurado, sobre todo Macri, una nueva forma de comunicarse. Desde su despacho, el Millennial, allí está, se comunica, la nueva opción es por Instagram, por Facebook o por las redes sociales, ¿no? Esto lo comentaba Macri Millennial. El presidente apuesta a las redes sociales para paliar el malestar social. El mandatario tiene una nueva modalidad de contacto con ciudadanos a través de videollamadas. Desde el gobierno aclaran que no reemplazará los timbreos, pero lo cierto es que los timbreos están suspendidos hasta nuevo aviso por malestar social. Acá no se suspende por lluvia, se suspende por malestar social. Vamos a ver cómo se comunica el presidente. En vivo en Instagram. Hola, presidente, ¿cómo está? No habrás cometido el enorme error de condenarlo a tu hijo de por vida siendo hincha de River como vos. No me puede chicanear en este momento. La chicana se la tenía que hacer yo, no usted. Estoy acá en la Rosada. Te voy a mostrar. No puedo creer lo que están viendo mis ojos. Ahí está. Te amamos. Me parece buenísimo que se tome el tiempo de escuchar a la gente, así, sin filtro, en vivo. Te mando un cariño grande, Esteban. Saludos a la familia. Para un ratito, así yo saco una captura de pantalla. ¿Cómo me pongo? Sí, Roberto. Sonreí. Qué lindo que el presidente te llame para hablar de River o de chicanearte con River, ¿no? Cuando habría que ver si de muchas de esas familias llegan a fin de mes. Vamos, Pedro Brigger, con otra del ámbito internacional. Y la cumbre hoy realizada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Interesante la gestualidad de ambos, especialmente de Vladimir Putin. Arrolladora, adelantándose, estrechándole la mano fuertemente, claramente mostrando que él es un líder mundial y que estamos hablando de dos superpotencias, como tantas veces se ha dicho. Otro detalle, le regaló una pelota de fútbol cuando estuvieron en la conferencia de prensa, porque Estados Unidos va a ser copartícipe de la Copa del Mundo en el año 2026. Vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de prensa. The biggest foe globally right now. Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe. Russia's a foe in certain respects. China's a foe economically, certainly. They're a foe. But that doesn't mean they're bad. It doesn't mean anything. It means that they're competitors. They want to do well, and we want to do well. And les pasamos esto porque hubo mucho revuelo por la traducción al castellano de la palabra enemigo. En realidad, en inglés, la palabra foe tiene muchas interpretaciones. Una puede ser enemigo, puede ser competidor, puede ser rival, puede ser antagonista. Por eso él dice,
Rusia es un antagonista, o Europa en este caso es antagonista, Alemania es antagonista, España también, pero de todas maneras sí es verdad que hay una rivalidad más allá del encuentro de hoy. Estuvieron los dos muy amables, muy correctos, muy amistosos, aunque Vladimir Putin dijo hay puntos de dolor, efectivamente muchos, Siria, Crimea, la guerra comercial, el tema del espionaje durante la última campaña presidencial de los Estados Unidos, ahora sí ahí lo que vemos en parte de la conferencia de prensa, y Vladimir Putin señalando que la relación es buena entre las dos superpotencias y Trump diciendo antes había sido muy mala, yo la corregí. Si hablamos de cosas malas y hay que ir a Francia, uno no puede dejar de mencionar lo que pasó ayer en el Valle de los Caídos, donde están enterrados, así se dice, los restos del dictador Francisco Franco. No hace falta que yo hable. Cara al sol, uno de los himnos fascistas, frente a la tumba de Franco y Primo de Rivera, de las Falanges. Están en contra de la exhumación del cadáver de Francisco Franco. Y uno no puede dejar de recordar aquella canción que decía, si me quieres escribir cuando pase por la tumba de Franco, no dejes de escupir. Bueno, saludos fascistas honrando a Francisco Franco en España. En algunos países europeos esto no se podría realizar. Es el resabio del franquismo y del Partido Popular. Hay que tomarlo en cuenta. Por eso Pedro Sánchez quiere exhumar los restos de Francisco Franco para que eso no sea más un monumento a lo que fue el fascismo. Muy bien, gracias Pedro. Le mandamos como siempre nuestro abrazo solidario a todos los trabajadores despedidos de la agencia oficial de noticias Telam, que siguen en la lucha cotidiana. Hoy recibieron el apoyo y el abrazo de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, un apoyo más, un apoyo moral a la lucha. El ex canciller Jorge Tayana, que llevó la problemática de Telam al foro de San Pablo, y también la denuncia que se ha hecho ante organismos internacionales de lo que está pasando en la agencia oficial Telam. Muy bien, nos metemos ya de lleno a analizar en profundidad para que sepas de qué se trata en realidad la carta de intención firmada por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en la semana en que llega Christine Lagarde para terminar de pasar el lápiz rojo con el propio Mauricio Macri. Mariano Kestelman, Delfina Rossi, también está el presidente de la Fundación Proteger, Ariel Yaile. Bienvenidos a todos. Bueno, Mariano, a ver, que venís haciendo un seguimiento diario. Esta carta de intención, la primera consulta, porque ahí recién lo poníamos, el propio fondo está dudando de que la Argentina la pueda cumplir. Habla de los acuerdos del tema social, ahora revisan las proyecciones hacia la baja, dice que el ajuste es necesario. ¿Cómo cierra todo? Sí, es un comportamiento habitual el del Fondo Monetario Internacional, que establece metas que después vayas corrigiendo, y en general las correcciones son en el mismo sentido, correcciones hacia un escenario peor. Al principio trata de amoldar el escenario como para que no presentarlo tan dramático, y conforme los indicadores sociales, indicadores económicos se percibe que no se van a cumplir, bueno, va modificando esas proyecciones y va dando cuenta de que la situación es mucho más dramática de la que se había planteado inicialmente, y que los recortes van siendo mayores. Es por eso que al principio, bueno, el gobierno lo mostró como aliado del Fondo Monetario Internacional, como que estaban avanzando en la misma línea, que lo único que había era una aceleración, una tenue aceleración. Bueno, es una brusca aceleración del recorrido que venía aplicando el gobierno nacional sobre la economía argentina, un recorte muy importante a nivel presupuestario. Esto va a implicar un deterioro más grave aún sobre los salarios de los empleados públicos, las jubilaciones, las pensiones.
también va a implicar más despidos. Es una situación social que se va a cada vez complejizar más y obviamente los trabajadores van a tener que organizarse mucho mejor que hasta ahora para reclamar y evitar que sigan vulnerando sus derechos. Recién, Delfina, Pedro comentaba las expectativas que el fondo había planteado a principio de año, ¿no? Que no se cumplieron ninguna. Sí. Ahora estamos viendo más a la baja las expectativas de crecimiento para los países emergentes y para la Argentina. Es decir, no pega una el fondo, habría que preguntarse. No, yo coincido con lo que dice Mariano de que hay un cierto marco de proyecciones, que es un acuerdo político, que el cual se va corrigiendo después para ir cumpliendo estas condicionalidades. Me parece que más allá de las cosas que van a ir corrigiendo y pidiendo más ajuste, sí hay elementos en la actual carta, en el comunicado del memorándum técnico que hizo el informe que salió el pasado viernes, que sí son como muy precisos. Digo, el detalle que hace de cómo quieren que se modifique la Carta Orgánica del Banco Central es muy detallado. El hecho de que quieren que se liquiden los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es detallado. La paritaria al 8% de los estatales, la verdad me cuesta creer que pidan más que el 8%. Me parece que se van a poner muy estrictos con algo que por ahí no están diciendo ahora tan abiertamente, que es con el tema de los déficits de la provincia y de los municipios, y sí, eso va a ser muy doloroso, y eso ya lo empezamos a ver. Y por otro lado, creo que si tengo que atreverme a decir algo con respecto a la visita de Christine Lagarde la semana próxima, a mí me parece que viene, y no sé, Mariano, vos qué pensarás, pero que viene a negociar el próximo tramo. Digo, se desembolsaron los 15.000 millones de unos 50.000, de los cuales los otros eran precautorios, pero claramente con el ritmo de liquidación de dólares que está teniendo en el mercado, en septiembre necesitan urgentemente que desembolsen otros 15.000 millones, y lo que se viene a negociar la semana que viene acá es eso. No es que viene ni a bendecirlo Christine Lagarde ni a Mauricio Macri, ni mucho menos, no, viene sino a ver, que viene a ver cómo sigue el ajuste, a ver, ajustar más y a marcar con lápiz rojo esto es tacha, cómo esto sigue sí, la esto fuga, no. y cómo Christine Lagarde garantiza que se le pague la deuda ya constituida, los intereses, y sobre todo, repito, cómo sigue la fuga de capitales, porque la condición básica acá es que no haya control en el mercado de capitales, que se mantenga un tipo de cambio supuestamente flotante, pero mantenido por el FMI. Bueno, la conclusión, digamos, es una burbuja de sustitución de deuda que podríamos defoltear en el mercado privado por deuda prime del FMI que nunca vamos a poder defoltear. Ahora, Ariel, uno pregunta, ¿no?, directamente, porque digo, ¿qué posibilidades de seguir ajustando tiene el sector productivo, las pymes, bueno, ustedes que están en el sector textil, agobiado para cumplir este ajuste, ¿no? Y sobre todo cuando hay sectores que el presidente dice, bueno, el campo no lo vamos a ajustar. Ahora, otros sí hagan el ajuste. Lo primero, Gustavo, es la verdad que es el lamento de llegar a una situación tan poco digna, ¿no? Una Argentina tutelada ahora por un plan y recomendaciones de política que no tienen en el centro el interés nacional, el desarrollo económico y social del país. Gustavo, acá lo que hay es, se ha desplegado lo tradicional, una serie de medidas que apuntan al resguardo del interés de los acreedores, de este enorme endeudamiento externo, que es lo único que persiguen estos lineamientos de acción. Y me parece que no podemos dejar que se nos pierda el sentido común, digamos, ¿no? En todo esto. Estamos encerrados ahora en un proceso de muchísima incomodidad. La industria para ajustar no tiene nada, la industria tiene para dar al desarrollo económico y social del país. Ahora, desde el punto de vista industrial, el documento, que son 125 páginas, el documento del staff, no menciona nunca la palabra industria, nunca la palabra política industrial. O sea, no está en el centro. Y obviamente, ¿cómo va a estar en el centro si lo único que persigue es la sustentabilidad del repago del endeudamiento externo del país? Así que seguimos sin ser centro, y justamente como la industria sigue sin ocupar un rol central en la estrategia de desarrollo económico del país, el país está insustentable, está en un rumbo de no sustento. Ahora, Mariano, en septiembre viene la primera revisión de este marco.
Yo me imagino un escenario donde una semana antes van a surgir los primeros títulos, Argentina no cumplió las metas, el FMI no va a hacer el segundo desembolso, Argentina le piden un más... Es decir, reales o no, esas tapas las vamos a ver porque va a haber intereses muy fuertes jugando en la cancha y generando una inestabilidad en el mercado cambiario, en el mercado financiero muy alto, ¿no? Es decir, vamos a vivir permanentemente al borde del precipicio. Sí, van a tener que conciliar esos aprietes que va a ser el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional, que obviamente son aprietes en los cuales el Gobierno Nacional se somete plenamente. Otorga todo el margen de poder al Fondo Monetario Internacional. Como dice Ariel, vamos a perder, ya perdimos la soberanía, nos van a dominar, pero los malos de la película van a ser los del Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional diciendo, bueno, nos comprometimos, ahora tenemos que ordenar esto, pero el problema va a ser que van a tener en unos meses un año electoral que va a comenzar. Claro, pero a ver, la gente, las últimas encuestas sobre todo se ven claramente cuando le preguntan quién es el responsable de la actual crisis económica, ya la gente no dice la pesada herencia, dice el gobierno de Macri. Gustavo. Son las actuales autoridades, digo, ¿no? Es decir, que por más que digan, el fondo, pero ¿quién llamó al fondo? A ver, Gustavo, este gobierno, deuda emitida en dólares, por año ya acumula 40.000 millones de dólares. Eso le servía para tener una fiesta a nivel productivo en la Argentina, para desarrollar complejos industriales como nunca en la historia nacional. Es un ingreso de capitales que triplica el ingreso de capitales que tuvo el gobierno anterior. Entonces, decir estas cuestiones de la pesada herencia son claramente equivocadas, y cuando uno observa lo que ha pasado en el mercado de trabajo, donde hay un avance de la precarización notable, 1 de cada 10 puestos de trabajo creados son formales solamente, formales con todos los derechos plenos, empleados asalariados en relación de dependencia. El resto es monotributismo, trabajadores a domicilio, basura, digamos, y ¿no? lamentablemente asalariados públicos que están perdiendo poder adquisitivo todo el tiempo, y que son importantísimos. El otro día decía José Urtubey de la UIA la pérdida que han tenido los puestos industriales desde el 2015 a la fecha. 86.000, una barbaridad, con posibilidades de seguir cayendo por la recesión. La UIA está diciendo que hay un desgrane de 3.000 puestos de trabajo industriales por mes. Claro. Por eso digo, ¿y la capacidad ahora? 50% está en la industria textil, 60% se mueve la industria nacional en promedio. Muy difícil, Gato. Muy difícil operar en este escenario donde además todas las perspectivas son de recesión, son de consolidación del ciclo recesivo. No lo decimos nosotros, lo dice el propio documento del Fondo Monetario, que, digamos, pronostica para el 2018 una caída de la demanda doméstica de más de 1,5 puntos, una caída de la inversión pública del 12% este año, del 19% el año que viene. Así que son todas medidas que erosionan, deterioran el mercado interno en un entramado industrial nacional netamente pyme, que vive de su mercado interno básicamente. No hay perspectivas de encarar un sendero de industrialización, ni mucho menos, no todo lo contrario. Ahora, ustedes hablan generalmente de la macro, de los mercados, de las inversiones que nos llegan. Ahora, yo pienso un poquito en la micro. ¿Qué tiene previsto el fondo que te hace un cóctel explosivo de lo que tenés que hacer, de la mano de este gobierno que va, respecto de la gente que se va a quedar sin trabajo, que va a salir a protestar, que va a hacer reclamos? ¿Está previsto en el fondo la represión también? ¿Se escribe o no se escribe eso? A ver, siempre que avanza un programa de estas características, avanza de la misma forma y el impacto es el mismo. Los niveles de desigualdad, de pobreza, de indigencia, de destrucción de puestos de trabajo crece y aceleradamente. Es un ensayo que, por las características de los documentos que está emitiendo el Fondo Monetario Internacional, tiene las mismas características que los programas anteriores del fondo, que tuvieron resultados nefastos en otras economías e incluso en nuestro país. Entonces, me parece que no hay nada nuevo. Bueno,
disculpame, ¿no? Acá Pedro lo viene marcando y lo viene siguiendo. Vos, Delfina, lo has hablado muchas veces ya, el ejemplo Grecia, ahora se suma Haití, lo que ha sido, ayer cayó el primer ministro de Haití por las protestas. Digo, le da lo mismo al fondo Argentina que Haití que Grecia. Sí, bueno, acá lo que vemos justamente, yo recuerdo ahora lo de septiembre de que van a venir a hacer, a ver si cumplimos con las condiciones. Bueno, en España se llamaba los hombres de negro, ¿no? Cada 3 meses venían los hombres de negro a hablar justamente de si se había cumplido o no con el rescate, porque de última esto realmente es así, es un rescate, una deuda que si no estaría defolteada. Ahora el ajuste tiene cara de mujer, ¿no? Por suerte, bueno, los hombres y las mujeres de negro. Con la sonrisa, sí, lamentablemente ¿no? Conocemos muchas mujeres que no hacen ola del feminismo, ni digo, puedo nombrar a Lilita Carrió entre otras, digo, no es que todas las mujeres nos representan, pero en todo caso volviendo... Pero digo, viste, que viene con una sonrisa. Bueno, pero Christine Lagarde le recomendó mayores mujeres a Duchovny la otra vez para el ajuste. Y hay un apartado sobre brecha salarial, digo, que es bastante ingenuo, porque la verdad que la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo en la Argentina se da en los 90 con el achicamiento de los salarios, pero frente a la precarización laboral que decía Mariano de que 1 de cada 10 trabajadores son formales. La verdad que en todo lo que nos dicen de la brecha salarial es mentira cuando no contamos con industria de buenos empleos y con un estado de bienestar presente para que nos ayude a las mujeres principalmente en los trabajos de cuidados. O sea que la verdad que yo creo que se nos están riendo un poco en la cara las mujeres con este programa. Sí, Andrés, vos querías decir algo. Sí. Ariel, perdón. Sí, respecto de la micro planteada, el documento, 2 cosas para marcar. En realidad prevé un impacto tan negativo desde el punto de vista macroeconómico que toma resguardo y alerta diciendo resguarden los programas sociales, aquellos, y hace un listado, sobre todo aquellos de los, digamos, de las situaciones más difíciles en términos de estructura social argentina. Y ahí está claramente, se ve una garantía de preservar la paz social en medio de la aplicación de la Igual si no Hay que ver si alcanza. Si no recuerdo mal, dice que el AUH, por ejemplo, la asignación universal y otros programas solo alcanzarán al 50% de los que verdaderamente les debería alcanzar. Digo, el mismo fondo ya va diciendo esto de que ellos llaman una política más focalizada, lo llaman muy bonito, pero en realidad es justamente eliminar la universalidad de nuestros programas sociales y que cada vez sean menos los alcanzados por las políticas de Vos el fin de semana... Sí, perdón. No, y un punto de alerta es el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, para la industria es un tema, pero para la industria es un tema central, porque la sustentabilidad del sistema de seguridad social tiene que ver justamente con la posibilidad de reproducir industria nacional, que es el sector que más empleo genera directa e indirectamente y que justamente le da consistencia futura al sistema de seguridad social. Ahora lo vamos a hablar con Miguel Fernández Pastor. Vos durante el fin de semana hablabas algunas de los errores del fondo. Errores de diagnóstico. Errores de diagnóstico, ¿no? Que tanto porque en el Fondo Monetario Internacional toman en cuenta las importaciones descontando todos los costos de flete y seguro, y entonces parece minimizar el impacto del déficit comercial en su análisis. Y eso trae problemas. Y después también este gobierno tiene, y con el fondo, tienen un problema de diagnóstico importante cuando consideran que, por ejemplo, con esta devaluación se va a generar mejoras de competitividad que van a permitir aumentar la producción, sustituir importaciones y crecer en exportaciones con el mejor tipo de cambio. Y en realidad lo que están haciendo es mirar una película muy resumida, muy simplificada, y no están teniendo en cuenta que los costos de las industrias están aumentando en una proporción mucho más alta que la inflación. Entonces, esa variable que ellos siguen, que se llama tipo de cambio real multilateral, no les sirve para medir la competitividad. Las industrias están perdiendo competitividad y además el mercado interno se está cayendo y no tienen una salida exportadora en un mundo en el cual está cayendo el comercio global. Y no consideran el efecto de las tasas de interés, que bueno, hoy fui al banco, el Banco Nación, al descubierto está 125% para las pymes. Imagínense que 125 al descubierto del Banco Nación, que es el barato del mercado. Ahora sí. Gracias, Mariano. Gracias, Ariel, como siempre, por las preocupaciones. A Mariano lo pueden seguir en Twitter, @MarianoHesteinborn, que siempre tiene muy buena información. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Delfina, ¿te quedas un minutito más? Gracias. Bueno, gracias. Enseguidita, los datos que más duelen. Pobreza y alarma en el conurbano. Nuevos datos que ha revelado el Observatorio Social de la UCA. Lo que más duele. Tal vez
se lo podrían mostrar a la señora Christine Lagarde cuando llegue esta semana a la República Argentina. Y además, enseguida, nuevos testimonios aquí, reveladores, sobre los aportantes, no aportantes, a la campaña de Cambiemos. Otra truchada, enseguidita te lo contamos.